talleres y nada, y finalmente, ¿no? Una parte o unas fotos del documental que se empezó a grabar en la Escuela Ágora, del que nosotros también participamos. Pues nada, vamos a ello. Bueno, pues cuando nos presentaron el proyecto, lo primero, ¿no?, que les surgió a todos los profesores era qué va a pasar con las familias, ¿no? ¿Cómo van a recibir las familias que nosotros queramos que sus hijos participen de este proyecto? Porque al final el tema de la sexualidad, pues aún hoy en día es un tema tabú. Nosotros tenemos familias muy diversas y entonces tampoco teníamos claro, ¿no?, y muy multiculturales, y tampoco teníamos claro cómo iban a recibir el participar del proyecto. Pero sí que la implicación por parte del profesorado fue total, ¿no? Al final todos creímos que era una parte muy importante y muy interesante y queríamos poner toda la carne en el asador. Sí que es cierto que la implicación por parte de las familias, pues bueno, fue distinta. También teníamos mucha curiosidad por qué pasaría, ¿no? Íbamos un poco a la aventura de cómo va a ser esto, qué van a decir los niños, pero participarán o no, porque muchas veces cuando comentas algún tema así siempre es como que hay un cierto tabú o les da vergüenza o hay muchas risas, ¿no? Y entonces, bueno, esto ya comentaremos después cómo se fue desarrollando. La participación, es cierto que las familias, pues ha habido de todo. El proyecto era desde los niños de 4 años hasta los niños de sexto de primaria, y igual en las familias de menor edad la participación no ha sido tan alta, o sea, de los niños, porque los padres tenían que dar el consentimiento, y más arriba la participación ya fue un poco más activa. También es verdad que en algunas clases concretas pues las familias hicieron un poco de veto, ¿no?, y hicieron un poco de campaña para que los niños no participaran tanto. Y entonces nosotros, para combatir eso, hemos decidido que el proyecto va a estar incluido, bueno, las actividades o la línea de trabajo que el proyecto nos ha traído, pues que las vamos a poner dentro del proyecto educativo de centro. De manera que aquellas familias o aquellos alumnos o alumnado al que no ha llegado todo el proyecto que hemos estado haciendo durante este curso, van a participar de él a partir del curso que viene. Porque al estar incluido en el proyecto educativo de centro, las familias no se pueden negar a que sus hijos hagan esos talleres, porque eso ya está plasmado en el proyecto educativo. Entonces, cuando tú decides que tu hijo o hija vaya a ese centro, sabes que realizará esas actividades. Y con lo cual, de esa manera, nosotros mantenemos un poco la línea del proyecto porque hemos creído que es súper interesante y la ponemos ya como un eje vertebrador de lo que es nuestra línea de escuela. Entonces, en referencia a los talleres del alumnado, pues como ya he comentado, se hacían desde infantil hasta ciclo superior y las sesiones se trabajaban esas temáticas. Sí que es cierto que los talleres estaban adecuados a la edad de cada alumno, ¿no?, o sea, al curso o al ciclo de los alumnos, pero sí que trabajaban el cuerpo, la sexualidad, el género, la diversidad, y luego había una parte de servicios que, ¿no?, como ha comentado Estel, que en este caso los hacían los alumnos de quinto de primaria, que era la participación en el documental, y los niños de sexto, que estuvieron haciendo una parte como de obras teatrales en referencia al proyecto. Y lo más interesante para mí es cómo funcionan los talleres, ¿no? Al final, los talleres se inician en un círculo en que todos estamos sentados en el suelo y se hacen preguntas, ¿no? En las personas del proyecto, pues Bruna, Martí, Estel y entre otros, que no recuerdo los nombres, perdonadme, pues lanzaban una cuestión y sobre todo daban voz. Y dar voz implica también enseñarles a utilizar un buen vocabulario, porque a veces nos reímos, hacemos bromas y utilizamos un vocabulario que no es el adecuado y al final las cosas tienen que llamarse por su nombre. Y entonces también se generaba un clima de seguridad, de confianza, para que todo eso surgiera de una manera real, ¿no? Y de que ellos explicaran realmente cuáles eran sus experiencias o sus aprendizajes o lo que sabían o dejaban de saber. Y entonces la otra parte, ¿no?, la parte del profesorado y de las personas que venían a realizar el proyecto, pues era escuchar, ¿no? Había una parte de recopilación de datos, ellos llevaban unas grabadoras que los niños ya conocían que eso iba a estar grabado para hacer las transcripciones, pero sabían que sería totalmente anónimo.
y generar más preguntas para generar más contenido y ver cómo seguían evolucionando en esos aspectos, ¿no? O qué cosas surgían de ahí, o qué cosas sabían y qué no, darnos cuenta también de hasta qué punto tenían una información equivocada o informaciones a medias, que muchas veces en este tema pasa a menudo. Y entonces esa era siempre como la idea. También había una parte, ¿no?, de una actividad más concreta que hacía o que provocaba la generación de nuevo contenido o nuevas preguntas. Ahora os pondré un ejemplo de taller, ¿no?, que muestra un poco pues, qué pasaba o qué surgía de las actividades que nos planteaban. Aquí tenéis algunas imágenes de uno de los talleres, en este caso es el taller de cuerpo, ¿no?, en el que iniciábamos el taller. Primero de todo, era el primer taller, entonces todos los alumnos tenían que firmar el consentimiento. Y eso al profesorado fue una cosa que después comentamos porque nos impactó mucho, ¿no? Las familias ya habían firmado su consentimiento y ellos llegaron allí y dijeron, no, todos vosotros lo tenéis que firmar. Porque ser pequeños no quiere decir que no tengáis que dar el consentimiento a poder participar de aquí, ¿no? Y ya iniciaron como muy fuerte para nosotros, para el profesorado, que lo recibimos como, wow, hostia, claro, ¿no? Es una cosa que parece tan obvia que no la tenemos en cuenta, pero poder darles esa visión ya y decirles es que vuestra voz es importante y lo que vosotros decís es importante, pues fue un impacto, la verdad, porque, bueno, no sé, nos generó el choque ese de cuántas veces no preguntamos y realmente hay que preguntar, ¿no? Entonces, luego nos presentaron la actividad, que en este caso veis en la segunda imagen, que era hacer un dibujo de un niño en edad, ¿no?, un infante, y una persona en edad adulta. Bueno, ahí veis el resultado del dibujo, creo que es bastante claro, ¿no? Y lo que se generó a partir de ese dibujo. El grupo era un grupo totalmente de género masculino, en el que ellos dibujaron pues, al niño, un niño, como podían ser ellos, y al adulto con un pene muy grande, con unos abdominales muy marcados, ¿no?, con pelo por todo el cuerpo. O sea, quisieron marcar mucho todos los cambios que les habían dicho que marcaran, pero hasta qué punto esos son reales o son la idea que ellos tienen preconcebida de lo que es una persona en edad adulta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ellos se sintieron muy libres en el momento del dibujo, o sea, no tuvieron prácticamente ningún tabú para dibujar y para hacer todo muy grande y muy explícito, pero a la hora de hablar, ahí ya no fue tan sencillo, ¿no? Ahí ya tuvieron más vergüenza y cómo es que le habéis hecho, ¿no? Pues las preguntas que se hacían, pues ¿qué habéis dibujado y por qué habéis dibujado esto? Y entonces ahí ya había las risas, ya notabas que había una parte más de vergüenza, de no decir las cosas por su nombre, ¿no? Y ahí fue un trabajo muy interesante el que hicieron el equipo de Sexafin para decir, no, ¿cómo se llama esto? O sea, esto no es, sí, pues el pito, no, es el pene y el pene lo habéis dibujado de este tamaño. ¿Cómo es que lo habéis dibujado de este tamaño, no? Y entonces ahí pues ya también se habló de la erección, de otros temas que a ellos al principio les impactó mucho, ¿no? Primer día, primera toma de contacto y que se generaran ese tipo de contenido, ese tipo de preguntas, pues para ellos también fue un impacto. Pero es cierto que poco a poco se permitieron el hablar más abiertamente, el generar esa zona de confort, de seguridad y de anonimato que les permitía pues verbalizar más todo lo que sabían sobre ese tema que se estaba trabajando en ese momento, ¿no? ¿Qué más? También, en paralelo a los talleres que se estuvieron haciendo con el alumnado, el profesorado también estuvo trabajando, ¿no? Inicialmente con la presentación que os he comentado al inicio, después con grupos focales de proceso muy parecido al que tenían los alumnos, ¿no? Ellos generaban preguntas y entonces había debate entre los profesores, saber cómo habíamos vivido nosotros el tema de la sexualidad cuando nosotros habíamos sido alumnos y cómo lo vemos ahora que somos maestros, ¿no? Qué cosas
qué cosas creemos que son necesarias trabajar, cuáles no. Y entonces ahí también pues fue muy interesante ver que hay muchas cosas que, pese a haber personas de diferentes, ¿no?, de diferentes edades, había muchas cosas que no habían cambiado mucho de cuando habían recibido la educación unos o cuando la habían recibido otros. Que eso también fue un impacto de decir, ostras, en este tema hay mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía tenemos muchos tabús, todavía nos cuesta mucho hablar, tanto desde la familia como desde la escuela, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta de la necesidad de incluir estos talleres o este proyecto en nuestro proyecto educativo de centro. Luego nos hicieron un diagnóstico, ¿no?, una devolución de lo que se había sacado de esos grupos focales, tanto del alumnado como del profesorado. Y bueno, ahí ya fue claramente cuando decidimos que sí o sí esto lo teníamos que incluir. Luego hicimos una parte de formación para poder realizar el diseño, que era la última parte. El diseño era la realización de qué actividades pondremos nosotros en práctica en el centro para seguir trabajando en esa línea. Que al final la decisión fue que sí o sí todos los cursos harían un taller al menos trimestralmente. Seguramente habrá alguno otro puntual que incluiremos. Y nos repartimos un poco todo lo que se tenía que trabajar o todo lo que nos facilitó Sexafin, el proyecto, de lo que era interesante trabajar en los diferentes cursos y dándole un enfoque distinto, ¿no? Pues igual en cuerpo había una parte que hablaríamos de la regla en ciertos cursos que en otros no, ¿no? O, bueno, ajustar un poco el qué haríamos o qué trabajaríamos de ese contenido concreto en cada curso, ¿no? Y hacer una secuencia un poco de cómo podíamos ir siguiendo la línea y aumentando un poco más y dando voz y seguir respetando un poco la línea del proyecto, ¿no? De escuchar, dar voz y poder seguir creando nuevo aprendizaje sobre ese tema. Y también intentar desmentir o contraponer cosas que tienen mal aprendidas. Que en este caso luego cuando veamos las anécdotas veremos algunas que son bastante impactantes, ¿no? De qué cosas saben y qué otras no, y cosas que les afectan directamente y otras muchas que vienen de fuera y que probablemente no creamos que sean tan necesarias para su edad o que sean tan importantes porque les afectan directamente. Entonces, bueno, esa fue un poco la línea que hizo el profesorado, que aún seguiremos diseñando, ¿no? Al final las actividades es un proceso de diseño que tiene bueno, que es de decisión, de consenso, de llegar a acuerdos y de decidir qué actividades son mejores. También al final es una cosa que sabemos que se incluye en el proyecto educativo de centro, que ahora lo estamos haciendo de una manera y que se repensará, porque en el momento en que los alumnos cada vez tengan más educación sexual, hará que esas actividades estén obsoletas, porque eso ya lo tendrán aprendido de antes. Entonces necesitarán unas actividades nuevas y repensarlas para poder generar nuevo contenido para ellos y nuevo aprendizaje. Bien, ahora llega el momento como un poco más divertido de esta ponencia, que es ver y leer y observar las anécdotas que los niños y niñas decían en estos talleres, y también os situaré un poco en cuándo se dijo esto o el por qué o con qué intencionalidad, ¿no? La primera, Alba, de 11 años, una niña de sexto de primaria, llegó un día y al acabar una de las sesiones fue a buscar a Estel y le dijo, pero Estel, todo esto será un secreto, ¿no? O sea, no se lo contaréis a mi familia. Había como un miedo extremo a que sus familias pudieran saber alguna cosa de lo que ellas habían hablado allí, porque ellas se habían sentido en una situación de mucha confianza en la que habían verbalizado cosas que tenían pánico a que sus familias supieran. Incluso hablaron de que no habían hablado de la regla con sus familias, que todo eso era como un mundo que se les hacía muy grande, ¿no? Entonces, bueno, fue un impacto ver que todavía estamos en ese punto y que todavía hay necesidad de generar mucha educación sexual
y ya no solo a los alumnos, sino también a las familias. Esta mañana yo estaba escuchando la ponencia de Bruna y ella comentaba que también se había hecho, ¿no?, toda la parte de las familias y eso es súper importante, porque para que esto cambie necesita una educación sexual que nosotros en la escuela ya estamos, ¿no?, intentando integrar, pero también las familias tienen que participar de ello, ¿no? Y se tienen que dar cuenta de lo importante que es. Luego otra niña, esta fue muy divertida, nos quedamos así como un poco impactadas porque dijo, estábamos hablando de la regla, dijo, yo no sé qué es la regla, eso no sé qué es, ni por qué la tenemos, ni sé nada de la regla, sé que nos sale sangre y ya está. Dice, pero sé que el punto G está en el culo, ¿no? Y esto fue como, wow, una niña de 10 años que está a punto, muy próxima a tener la regla, no está mal que sepa dónde está el punto G, pero lo que preocupa es que no sepa qué es la regla, por qué la tiene, qué va a suponer en su cuerpo, ¿no? Al final es muy importante que tenga esa educación para poder gestionar todo lo que le pueda implicar el tener la regla, ¿no? Y claro, fue impactante por la incoherencia de dos cosas, o sea, nos parecía o nos sorprendió que fueran dos cosas tan diferentes, ¿no? Y que de una tuviera una información como muy clara y muy segura y de la otra, una cosa que está al caer en su vida, no tuviera esa información. Luego, algunas niñas, ¿no?, decían, yo es que no quiero tener la regla porque la regla duele y te pone de mal humor. Esto al final no viene porque sí. Esto llega de que escuchan cosas, de que la información que les llega de una manera muy concreta y lo que ellas entendían era que eso era una cosa mala, porque lo único que hacía era dolerte, ponerte de mal humor y producirte cosas que no te gustaban, ¿no? Y no entendían cuál era la importancia de eso, por qué tenemos la regla, cuáles eran los motivos, qué generaba no tener la regla, ¿no? Porque al final también hay un punto de que tener la regla es una cosa saludable. Entonces, toda esa parte la obviaban, porque no les había llegado, porque esa información no se la había puesto nadie a su, o sea, no se la había facilitado, ¿no? Al final. Y entonces, bueno, pues era otro de los puntos que nos impactaba. Luego, otra muy curiosa, y esta pues sigue a la orden del día, era que una niña vino y dijo, es que yo no sé dibujar los genitales de una mujer, ¿no? La vagina, la vulva. Dice, y entonces nosotras le preguntamos, bueno, ¿y el pene lo sabes dibujar? Sí, claro, eso sí que sé dibujarlo. Es que ellos lo tienen más fácil los chicos, porque el pene es muy fácil de dibujar. Bueno, esto me sabe mal decirlo tan claro, pero al final vivimos en la sociedad que vivimos y al final seguimos con un centrismo en el hombre muy heavy que hace que todo lo que hace referencia al hombre esté mucho más a la orden del día que lo de las mujeres, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de que, pues, una niña de 10 años que podría no estar condicionada por nada, ¿no? Y podría haberse visto ella y poderlo dibujar perfectamente porque ha visto más vaginas en su vida que penes seguramente, no puede hacer una representación de una vagina o de una vulva y sea capaz de hacerlo de un pene. Bueno, pues ahí está claro que hay cosas a trabajar y eso nos da una alerta de tenemos que hacer algo. Otra muy en la línea de esta, ¿no?, vino y nos preguntó, es que yo, ¿cómo es la vulva? Porque yo no la he visto nunca. De penes he visto muchos dibujados, pero yo vulvas no he visto nunca, ¿no? Y entonces yo sabía que estas alumnas, eran un par, iban a la manifestación del 8 de marzo. Y les dije, mira, ¿por qué no vais a la manifestación y al volver me contáis a ver si lo habéis descubierto o no? ¿Pero por qué lo dices, Marina? Digo, bueno, vosotras estad atentas y el lunes al volver me contáis, ¿tú también eras a la manifestación? Digo, sí, yo sí. Y entonces me fueron a buscar por toda la manifestación, o sea, le dijeron a su madre, hasta que no lleguemos a buscar a Marina no paramos. Y vinieron y me dijeron, Marina, que ya sabemos cómo se dibuja y al final es como un pene, que no es exactamente igual, pero la podemos representar de muchas maneras. Aquí hay muchas dibujadas, ¿no? Y era como, ostras, ¿por qué tenemos que llegar a una cosa tan concreta para que se den cuenta de cómo es una vulva y no podamos hacerlo de lo mismo?
que con el pene, ¿no? ¿Por qué no se ven vulvas dibujadas por todos lados? Al final estamos representando lo mismo, ¿no? Genitales. ¿Por qué unos tienen más valor que los otros, ¿no? Y fue muy divertido porque ahora ellas ya estaban dibujando vulvas allí en clase. Mira, Marina, lo puedo dibujar así o así, ¿no? Y era como, bueno, qué bien que de alguna manera se den cuenta de eso. Luego, otro niño, el día que hablamos de sexualidad, dijo, bueno, es que la sexualidad es cuando un tío se la mete a una tía. Y entonces le preguntamos, bueno, entonces tú no puedes tener sexualidad. Dice, no, porque yo soy pequeño. Entonces yo no tengo sexualidad, porque yo no se la puedo meter a una tía, qué asco, ¿no? Bueno, pues la mala interpretación que hacemos todavía de qué es la sexualidad y qué implica, ¿no? Y entonces ahí sí que ya después, cuando estuvimos grabando el documental, nos dimos cuenta de que de alguna manera habíamos llegado a que entendieran, ¿no? O cambiaran el concepto de lo que inicialmente tenían antes de empezar el proyecto. Y luego otra muy divertida era que les preguntamos si sus padres les habían explicado cómo habían llegado al mundo, ¿no? Y uno dijo, sí, a mí mis padres me han contado que a los bebés los trae como un repartidor de Amazon y te los deja en la puerta. Y decían, pero yo sé que es mentira, no sé por qué me contaron eso, ¿no? Pero todavía la necesidad que tenemos de no hablar claro y no explicar claramente cómo nacen los bebés, cómo se crean y cómo se generan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es de adultos? Bueno, no es de adultos. Les podemos explicar y les podemos decir cuándo, por qué cosas tienen que pasar en nuestro cuerpo para poder tener un bebé, no, pero sin tabús, sin decir, no, es que me invento una historia de la cigüeña, también había otra, ¿no? Que contaba que si la cigüeña lo había traído y dices, bueno, esto en el siglo pasado vale, pero ahora seguimos de la misma manera y estos son historias que explicaban los niños y niñas del colegio ahora, ¿no? Y ahí también te das cuenta de la necesidad, como explicaba Bruna esta mañana, de que las familias también se formen en ese aspecto, porque nosotros podemos hacer un trabajo muy grande desde la escuela, pero si este se ve, ¿no? Revocado porque las familias les explican otra historia completamente diferente, pues al final es difícil. También nosotros ahora estamos un poco a expensas de qué pasará cuando las familias sepan que todo esto que hemos estado haciendo este año se incluye en el proyecto educativo. Ya estamos bien preparadas para recibir a familias que nos vengan a hablar muy seguramente de manera muy simpática a preguntarnos que en qué momento nosotros hemos decidido que esto es proyecto educativo de centro, pero tenemos muy claro que no hay duda posible, y más después de ver tan claramente la necesidad que hay de que los niños y niñas sepan realmente qué es la sexualidad, qué implica, entender que la sexualidad no es una relación sexual, que no tiene nada que ver con eso, la parte del consentimiento, la parte de conocer su cuerpo y qué pasa en él, y al final todo eso es mucho más grande que entender si hay una relación sexual, si hay pornografía, y también tratar esos temas para que lleguen de otra manera, porque al final el tabú lo único que hace es que haya muchas cosas mal entendidas, ¿no? Y poderlo hablar con naturalidad y explicar y mostrar que hay otras realidades y que no todo lo que ven es real y que hay cosas que son películas como hacen películas donde los superhéroes vuelan y que pues la pornografía a veces no es exactamente real, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Pues todo eso hace que seguramente puedan disfrutar mucho más de su sexualidad y decidir mucho más y respetarse más, y al final, bueno, creemos que es la base de que el crecimiento de los alumnos sea integral. Y nada, y por último, pues os quería compartir unas fotitos aquí de la grabación del documental con los niños y niñas de quinto, que también fue bastante divertido porque había momentos que nos mirábamos con Estel como diciendo, es que están diciendo todo lo que queremos escuchar. Los talleres han ido tan bien que no sabemos si va a surgir más contenido de él, pero sí que es cierto que al inicio pues empezaron más tímidos, ¿no? Y les costaba un poco más hablar, pero luego se fueron soltando
y realmente nos dimos cuenta que en 5 sesiones habíamos conseguido mucho, ¿no? Entonces que esto no podía parar aquí y que teníamos que seguir evolucionando y dándoles nuevos aprendizajes para que se fueran formando como personas más integrales y formándose en su sexualidad. Y nada, hasta aquí mi presentación, ha sido breve, os he explicado así como resumidamente todo el proyecto, o sea, todo lo que hemos estado haciendo en la escuela y cómo lo hemos vivido nosotros, en este caso yo como maestra. Y nada, agradecer la invitación a las personas de Sexafin y darles las gracias ya no solo por la invitación de hoy, sino por hacernos abrir los ojos y darnos cuenta de que esto es imprescindible. Muchísimas gracias, Marina. Has hecho una exposición fantástica. Bueno, todo el equipo de Sexafin se nos caía la baba, ¿no? De ver, bueno, vuestra perspectiva, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotras conocemos la nuestra, ni cómo la habíais vivido, ¿no? Cómo la habían recibido las familias, el profesorado, los niños y las niñas, y sobre todo una experiencia de una escuela, ¿no? Que os habéis implicado, lo que decíamos antes de la importancia de la participación de toda la comunidad educativa y en este caso del profesorado y de todo el claustro. La escuela ahora ha sido un ejemplo de implicación de todo el claustro, de todo el profesorado. Y lo que decía ahora Marina, ¿no? Que cuando hicimos el documental como una de las actividades de servicio, yo me acuerdo que las personas que grababan nos dijeron: chicas, aquí no tenéis documental, aquí no pasa, no hay un problema, ¿no? Efectivamente, había muchos niveles de interpretación donde sí se podía sacar, problematizar, ¿no? Pero sí que es verdad que después de la cantidad de talleres que habíamos hecho con la clase de quinto y además teniendo a Marina de profesora que les hacía ir a buscar las vulvas por la manifestación del 8M, pues claro, se notaba un impacto muy grande y efectivamente estamos hablando de una escuela que ha tenido un año de proyecto y hay muchísimo impacto. Seguramente hay preguntas y ahora lo voy a leer, las preguntas y así. Me gustaría cerrar como esta comunicación con un tráiler de este documental, visualizando el tráiler del documental. Es un tráiler que el documental no está hecho, simplemente hemos hecho el tráiler para poder enseñároslo, pero este documental sí que estará a partir bueno, a finales de año. ¿Sí? Han sido 3 escuelas valientes: la Escola Ágora de la provincia de Barcelona, la Escola Ágora de Barcelona, la Escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons y la Escola Les Fonts de Gelida, con varias clases de alumnado, más de 60 familias que han firmado el consentimiento y más de 60 niños y niñas que han firmado el consentimiento para grabar y participar de este documental. Y es un documental que se titulará seguramente La sexualidad con ojos de niñez, y lo que queremos es escuchar a niños y niñas hablando de sexualidad y sobre todo que nos cuenten cómo ellos quieren ser acompañados al descubrimiento de la sexualidad. Voy a poner, no me demoro, comparto, a ver si así se comparte. Son 2 minutos y ahora supongo que se está viendo. Y para poner play, ¿se ve? ¿No se ve? Se ve solo una imagen. Està congelat a la primera imatge. Porque he compartido la que no ahora. Yo creo que con esta sí que... A ver. Què és la sexualitat? Què veieu?
és quan una noia i un noi, o un noi i un noi, una noia i una noia, tenen relacions i pues, després surt el bebè i ja com creixen els bebès. Què és la masturbació? És el clítoris. No sé. I com és que heu dibuixat tants penis? Bàsicament perquè no sabem dibuixar vulves. Bueno, s'ha intentat, però no S'ha intentat una mica. Sí, s'ha intentat una mica. Sí, és que és una mica complicat dibuixar un forat en un paper. És una cosa normal del cos, no li vas ensenyar això que fan algunes vegades que diuen que ve un ocell, aquell, i porta el bebè, sí, la cigüenya. És coses naturals de la vida, que no pots canviar i li tens que ensenyar. Si tu expliques, si no li expliques res, de gran no sabràs res. Bueno, dejo aquí la presentación del documental, que algunos de los niños y niñas son de la clase de Marina. Abrimos turno de preguntas, de reflexiones. En el chat había habido, mientras hablabas, Marina, una reflexión sobre el consentimiento, ¿no? Y esa importancia de si los niños, si pedir o no el consentimiento a niños y niñas. No sé si hay alguna pregunta o sugerencia, comentario. Sí, mira, veo una mano a ver. Diana Marre, te doy voz. Qué bien que me viste. Muchas gracias. Marina, me ha encantado tu presentación. Realmente lo has hecho fantástico. Tiene unas posibilidades maravillosas de explicar y comentar. Te felicito, realmente ha sido muy, pero muy interesante. Además he pensado, bueno chica, qué creativa, no se me hubiera ocurrido nunca enviar a las niñas a la manifestación a ver cómo es una vulva, sinceramente, ¿no? Como dice este niño, no hay cosa más difícil que dibujar un agujero en un papel, ¿no? O sea, me parece una cosa fantástica, ¿no? Y no, me gustaría preguntarte si puedes decir un poquito más, bueno, esto que lo has dicho así, digamos, muy bien y muy rápido, es decir, ¿fue tan bien y tan rápida la negociación en el claustro en relación con esto? Sí. ¿Cuál es la composición de género y de edades que tiene este claustro? Porque me queda claro que tú eres una persona muy joven, pero, a ver, ¿fue realmente así o has dejado de decir lo que fue la negociación? No, mira, te cuento. Nosotros, bueno, ya es un tema, o sea, somos un claustro bastante abierto y siempre que vienen proyectos externos tenemos como mucha facilidad para abrirnos y para generar, ¿no?, este tipo de cosas. Sí que es verdad que el equipo directivo que tenemos en el centro es muy pro generar personas, más que aprendizaje, o sea, en paralelo, obviamente no dejando la otra parte de vista, pero sí que es cierto que vemos mucho la necesidad y cada vez más, ¿no?, de generar personas en toda su integridad. Entonces, ellos ya nos presentaron el proyecto, sí que es verdad que ellos habían tomado la decisión de hacer el proyecto, pero cuando nosotros nos vinieron a hacer la presentación, todo lo que se habló después era muy a favor, muy de, ostras, qué bien que hemos podido participar de esto. Todo el mundo tenía como una opinión muy buena del proyecto, todos comentábamos cómo habían ido los talleres, o sea, realmente sí que es
verdad que tuvimos como mucha facilidad para entrar en el proyecto e integrarnos en él. Lo que comentas de edades, somos un claustro pequeño, es una escuela de una línea, entonces sí que es cierto que el claustro también tiene una parte de cohesión muy chula, no os lo voy a negar. El equipo de infantil son todas menores, todas mujeres, excepto la persona que está de referente TEI, de técnico de educación infantil, que es un chico, todos menores de 45. En ciclo inicial también hay 2 chicas como referentes, menores de 45. En ciclo medio eran las personas más mayores del centro, que tenían 60 y 64 años, junto con la directora del centro, que es más o menos de esa edad también. Y luego en ciclo superior estábamos un compañero que tiene 50 años, chico, y yo, y bueno, también había otros referentes, otros docentes. Por ejemplo, yo tengo un cotutor que tiene menos de 37 años, pero en general sí que es cierto que es un claustro bastante joven. Qué interesante, ¿no? Y qué importante esto que comentas alguna vez creo que incluso hemos escrito algo sobre esto, ¿no? De lo importante que es que haya un equipo directivo que convoque y que la gente se sienta apoyada, digamos, ¿no? Y que puede, realmente muy, muy interesante. La verdad que, bueno, felicitaciones por tu presentación, que ha sido fantástica, pero también por este ojo tan... Estábamos nosotros en el chat nuestro diciendo este ojo etnográfico que tienes, ¿no? Para mirar antropológicamente también, la verdad que es fantástico. Felicidades, realmente. Muchas gracias, Diana. No sé si hay más preguntas. Marina, aquí en el chat, también María Teresa Navas dice que te felicita por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una, bueno, tengo muchísimas, pero te quería hacer una. Hablabas de este miedo a las familias, ¿no? Que es el miedo que siempre tenemos todas al empezar un proyecto, y me gustaría tu opinión sobre miedo versus realidad. Es decir, el primer miedo de, wow, empezamos este proyecto, ¿qué pasará? Y la realidad. ¿Ha sido igual como te esperabas, menos, más? Pues mira, realmente ha sido menos. Yo creo que también hay un punto, si os soy sincera, que los niños no explicaban mucho a las familias por miedo a que las familias les hicieran más preguntas. O sea, al final, como hay ese tabú familia ¿no? Alumnado, pues creo que había una parte que no explicaban mucho, porque había familias que sí que te decían, bueno, pero ¿esto qué habéis hecho? Sí que es cierto que, aparte de las diferentes charradas que habéis hecho vosotros con las familias, nosotros al final del proyecto hicimos una exposición de todo lo que habían hecho los alumnos, que eso no lo he comentado, de todo lo que habían hecho los alumnos, ¿no? De todos los carteles, los dibujos, las reflexiones que habían hecho para que todas las familias pasaran. Entonces, nosotros hacemos una actividad en la escuela que es una muestra, ¿no? Una muestra de lo que hacemos en la escuela, y al final de todas las muestras, las familias pudieron pasar por esa exposición de lo que habían hecho los niños y niñas, para que también fueran como más conscientes y darles el punto de, si no os lo han contado, os lo contamos nosotros, ¿no? Y no nos escondemos de lo que hemos hecho, estamos muy orgullosas y podéis pasar a ver qué ha implicado el proyecto. Yo creo que con los mayores pasaba un poco eso, ¿no? Que había una parte que no contaban por si les preguntaban de más y no tal, pero no han venido en exceso, o sea, no han venido familias a decir qué ha pasado. En algún momento puntual nos han comentado, ¿no? Pues, oye, esto que habéis dicho, ¿cómo lo habéis hecho? Pero más informativamente que de una manera negativa de por qué estáis haciendo esto o así. Sí que es cierto que había una parte de las familias que estaba como súper, no estamos de acuerdo, y también hay una parte cultural, creemos, o por lo menos en nuestro centro se ha vivido mucho de esa manera, y así se ha mostrado en la participación del alumnado. Pero bueno, sé que en otros centros ha sido distinto por lo que nos habían comentado, o sea que, bueno, igual es nuestro centro el que ha actuado de esa manera. Pero bueno, o sea, el impacto con las familias hacia nosotros como una devuelta negativa, como el miedo que tenías al inicio, no lo hemos percibido. O sea, ya te digo, en algún momento puntual, alguna familia que ha venido a pedir alguna explicación de alguna cosa, pero se le ha comentado y no ha habido ningún problema. Yo creo que el año que viene será más difícil porque
este año las familias habían dado el consentimiento, entonces sabían un poco a lo que se exponían, entonces podían pedir explicaciones, pero hasta cierto punto. El año que viene, cuando esto lo incluíamos en el proyecto educativo de centro, igual os contaría otra cosa distinta. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No veo manos levantadas. Marina, ha sido un placer contar contigo la visión del centro, la visión tuya como profesora, y felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo. Seguimos en contacto. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias y acabad de disfrutar de este congreso súper espectacular que tenéis. Nada, yo os acompañaré desde el otro lado en algún momento que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.